Buenos días nuevamente, la paz del Señor. Vamos a tener un momento de meditación. Vamos a orar. Padre, gracias por esta hora. Tú nos has creado, tú me creaste, sabes quién soy. Sabes, Señor amado, cuáles son nuestras limitaciones en este mundo. Pero también me toca el día de hoy tener que dar esta meditación, esta enseñanza conforme a tu voluntad. Te ruego que sea provechoso para mi vida, para la vida de mis hermanos. Limpia la palabra, que sea guardada, oh Señor, y que podamos también crecer juntamente con tu Espíritu cada día, y que nuestras almas se vayan santificando y nos vayamos perfeccionando. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, la meditación del día de hoy tiene un título: Tiempos angustiosos, templo y muro. El título Tiempos angustiosos viene de lo que le pasó al pueblo de Israel cuando lo llevaron cautivo a Babilonia. De hecho, al profeta se le dijo, al profeta Daniel, que en los tiempos angustiosos el pueblo de Israel tenía que volver a su tierra. Y eso fue lo que sucedió. Eran tiempos donde, con incertidumbres, esparcidos en la tierra, no tenían cabida en lo que llamaban para ese tiempo una tierra desértica, donde no vivían todos los judíos, sino vivía una parte del pueblo judío mezclado con muchos otros pueblos que labraban la tierra, la cuidaban, pero no respetaban nada lo que había sido Jerusalén, ni todo lo que había sido Israel para aquella época. Y tenemos dos libros importantes que hablan del regreso del pueblo de Israel a su tierra, que es Esdras y Nehemías. Es un libro que redacta tanto la construcción del templo como también la construcción de los muros de Jerusalén en tiempos donde había mucha adversidad. Si bien Ciro da la orden de que se construya el templo, y luego Artajerjes da la orden de que se hagan los muros, o sea, le provee, digamos, a Nehemías de todo el material para que haga los muros. Dentro de esas tierras se levantaban contra ellos hombres que detenían la obra. Así que más o menos fue un lapso de 20 años en todo este andar del libro de Esdras y Nehemías. Los antiguos, y aún la Septuaginta, Santiago no me va a dejar errar en esto, tenían a Esdras y Nehemías básicamente como un solo libro. Algunos que osaron básicamente traducirla al español ponían Esdras 1 y Esdras 2 o Esdras B, y es una historia conjunta, pero que está separada. ¿Por qué? Por la construcción del templo y la construcción del muro. No vamos a hablar de la historia. Quiero traer esta enseñanza a nuestras vidas. Vamos al libro de Esdras primeramente. En la historia del libro de Esdras encontramos que el rey Ciro de Persia, para que se cumpla, dice, la palabra que había hablado Jehová por medio de los profetas, le da la orden de que el pueblo de Israel vuelva a su tierra a construir el templo. Y se levanta para esa época Zorobabel, que es de la línea de los reyes. Zorobabel, que es nieto de Joaquín, y se levanta, es el primero que se levanta y lleva a todo el pueblo. O sea que una línea de reyes es el que agarra, convence al pueblo y vuelven para restituir lo que iba a ser el templo. Zorobabel, si vemos la etimología de la palabra, no quiero ahondar mucho en eso, es expulsado de Babilonia o semilla de Babilonia. O sea, era algo que creció en Babilonia, es una semilla babilónica, pero que ahora tiene la orden de salir de Babilonia para reconstruir el templo. Vamos a leer un poquito.
En el primer año de Ciro, rey de Persia, los que hacen historia con Santiago ya se van ubicando más o menos, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayuden en los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y esto había sido profetizado por Jeremías. Jeremías había profetizado de que luego de los 70 años de cautiverio iban a volver a su tierra. Luego de 70 años de ese cautiverio, el pueblo de Judá tenía que de alguna manera volver a su tierra para comenzar a restablecerla. Fíjense en que no estamos hablando de un reino, estamos hablando de un regreso. Ya el reino de la línea del linaje de David se había cortado. Sin embargo, Zorobabel, que es del linaje, es el que lleva a cabo tal trabajo. Y para un poco darle crédito total a lo que dice el libro de Esdras, Jeremías 29, del 10 al 14, dice así: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, y yo os visitare y despertare sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis vosotros de todo corazón, y seré hallados de vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Esta es la promesa que Jehová había dejado en Jeremías de lo que le iba a pasar al pueblo de Israel. Quiero que nos pongamos a pensar un poco cómo hemos llegado cada uno a este lugar. ¿De dónde son? ¿De dónde eres? ¿Quién ha despertado tu espíritu para que estés acá? ¿Y quién ha hablado a tu corazón? A ver, póngase a pensar hace un año, hace 2, hace 5 años, ¿dónde estaba? Trasládese un poco al pasado, quizás un poco más, hace 10 años, hace 15 años, antes que esté acá. Y por todo lo que pasó para hoy estar sentado acá, ¿de dónde eres? ¿Quién ha despertado tu espíritu para que estés acá? ¿Quién ha hablado a tu corazón? ¿Estabas en dónde? ¿Hundido en el mundo? ¿Estabas hundido en un evangelio que no era evangelio, sino que era una religión? ¿Dónde estabas hace tiempo antes de llegar justamente acá, a este momento, a esta hora? ¿Qué Babilonia te atrapaba y ejercía tal poder sobre ti que no te dejaba salir a ningún lado? Que te hacía pensar en dinero, familias, asados familiares. ¿En qué lugar te encontrabas? ¿En qué momento? ¿En qué situación te encontró el mandato del Señor Jesucristo? ¿Cuál fue el momento exacto en que por boca y por Espíritu de Dios se pregonó la palabra en tu vida y tuviste que pensar que era tiempo de regresar, era tiempo de rehacer tu vida, era tiempo de construir? Esdras, el libro de Esdras nos habla de la reconstrucción del templo, donde comienza la vida de un hijo de Dios, donde comienza el regreso de muchos
de que eran jóvenes, que se convirtieron, que fueron a escuelas bíblicas pero que se perdieron, o de hombres y familias que hoy están divagando. ¿Dónde comienza el trabajo de Dios? Por el primer llamado. El primer llamado es la reconstrucción del templo. ¿Y para qué sirve el templo? La reconstrucción del templo servía para ofrecer alabanza, gloria a Dios, holocaustos, ofrendas. ¿Dónde estabas? ¿En qué Babilonia te encontrabas cuando te encontró este decreto donde debías reconstruir tu templo? Y ese es el primer trabajo que hoy tienes que hacer, o estás haciendo, o debes comenzar por cuanto no lo estás haciendo. Es la reconstrucción del templo. Y todos sabemos qué es el templo. ¿Qué dice la Escritura que es el templo? Primera de Corintios 3:16, 6:19, 9:13. Segunda de Corintios 6:13, Pablo nos explica que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Que nosotros somos templo de Dios. Que en nosotros habita el Espíritu de Dios. ¿Cuál es la primera reconstrucción que estás obligado a hacer a través del llamado? Es tu vida. El templo que es tu vida es la primera reconstrucción. La primera reconstrucción, construye tu templo. Para construir tu templo, si lo estás construyendo, y si no lo estás construyendo, construye tu templo. ¿Cuál es la primera línea? Es tu cuerpo, tu vida, tu espíritu. Te costará tu tiempo, te costará tu dinero y te costará tus bienes. Porque la orden de Ciro para los que estaban en la cautividad es: apóyenle con todo lo que tengan. Así, con todo lo que tienes, debes comenzar a reconstruir tu vida, reorganizar tu trabajo, reorganizar tu horario, reorganizar tu educación, reorganizarte. Tienes que comenzar a construir tu templo. Te costará, tiene que costarte. Una vez que reconstruyas tu templo y tengas tu encuentro con Dios, una vez que vayas a su presencia, una vez que estés allí y vengas a decirle: Señor, necesito que tú seas en este templo, ofrece alabanza al Señor. Construye el templo de tu familia. Ven con tu familia, culto familiar, arrepentimiento familiar. Reconstruye. Es angustioso, porque en tiempo angustioso se volvía. Regresa a Jerusalén. Así como Cristo dice que puso su cara para ir, su rostro, y fue a Jerusalén, donde murió. Así como Pablo puso su rostro como piedra pedernal para volver a Jerusalén, y allí fue preso. Es tiempo de volver a Jerusalén. ¿Y qué es lo que debes hacer primero? Reconstruir el templo del Espíritu Santo. Ministrate a ti mismo por medio del Espíritu, entendiendo y comprendiendo que no vas a poder hacer nada si no reconstruyes el altar de tu corazón para el único Dios y Señor Jesucristo. La orden para Esdras la orden para Zorobabel fue que saliese a Jerusalén. Y regresaron muchos. ¿Y qué es lo primero que hicieron? Restauraron el altar y el culto. Restauraron el altar y el culto fue lo primero. Con desesperación, con angustia, llegaron y dijeron: hay que restaurar el lugar. Restauraron el lugar y el culto. Reconstruye el templo de tus hermanos. Porque si reconstruyo mi templo, reconstruye el templo de mi familia, entonces puedo comenzar también a reconstruir el templo de mi familia, de mis hermanos, de mis allegados. Hay aflicción. Eran tiempos de mucha aflicción. Eran tiempos donde no se sabía qué iba a pasar. Cuando llega este decreto de Ciro era un respiro total. Tienes un tiempo para reconstruir. Si no reconstruyes tu familia, tu sociedad en la iglesia, tu trabajo, tu salud, la educación de tus hijos, hoy ya no vas a poder salir de Babilonia. Muchos salieron de Babilonia y algunos no salieron. Los que salieron de Babilonia para reconstruir el templo, los recordamos hoy y está escrito justamente en Esdras 2,
todas las familias que volvieron con sus hijos. Y las que se quedaron en el olvido. Murieron en tierra ajena, sin poder alabar a Dios cuando lo conocían, sin poder ofrecer su vida a Dios cuando sabía que le pertenecían. La iglesia debe tener como apodo Zorobabel, porque es una semilla que nació en el mundo, pero que no pertenece al mundo. Y tiene que ser trasplantado de ese mundo al lugar donde pertenece. Reconstruye el altar de Dios en tu vida. No vas a poder hacer nada si no lo haces ahora. ¿Qué hay que hacer? Llegar al lugar donde está el templo y comenzar a fundamentar en los cimientos. Restablecer el culto en tu vida. Santificarse. Quizás el libro de Esdras no cuenta con vehemencia cómo comenzaron a hacer este trabajo. Vamos viendo que mientras restauraban el culto, que mientras colocaban los cimientos del templo y cuando estaban colocando, vinieron los adversarios a detener la obra. Así que ese es el paso más importante y la gloria más divina en el Señor. Si hay una adversidad al reconstruir tu familia, es que vas por el buen camino de la reconstrucción del templo del Espíritu Santo. Estás enfermo, cambia de médico. Cambia tu modo de comer. Cambia. Vas cambiando área de tu vida. Hay problemas en la familia, cambia el modo de ver. Reconstrúyete. Pon los cimientos en Cristo Jesús. La Escritura nos enseña a través del libro de Esdras cómo ellos reconstruyeron el culto. ¿Cuántos cultos hay en tu vida, Dios? Algunos quizás ya hayan reconstruido, hayan vuelto. Algunos quizás se hayan formado del Espíritu, pero estén detenidos. Porque el adversario los ha detenido. 20 años puede durar un tiempo en que el enemigo te detiene. Yo no quiero eso para ninguno de ustedes. Si alguno ha reconstruido y el enemigo ha venido y le está deteniendo, yo les digo, hay que levantarse nuevamente. Hay que clamar al Señor. Hay que hacer que el decreto de Cristo Jesús se cumpla en la vida de cada uno de ustedes. Por ustedes, por sus hijos, por sus hermanos y por cada hombre que llegue a esta congregación, debe entender algo. Hay que reconstruir el templo. El libro de Esdras, recién habla de Esdras en el capítulo 7. O sea que los primeros capítulos habla de lo que Zorobabel y todos los hijos de Judá hicieron al regreso a Jerusalén en la reconstrucción del templo. Y Esdras es el que hace una oración de confesión. Y Esdras es el que comienza a limpiar ese remanente que había vuelto y estaba allí y había construido el templo. La limpieza fue dura. Hubo que dejar cosas de lado. Hubo que dejar bienes. Tuvieron que dejar mujeres, tuvieron que dejar hijos. Pero era necesario. Es duro el proceso. Pero si no haces este proceso, no hay construcción del templo. Para que haya evangelio de vida, hubo un Cristo muriendo en la cruz. Así que no piensen que el evangelio es tiempo benevolente. En tiempos angustiosos nace la vida cristiana normal. ¿Dónde estamos parados? ¿Y qué estamos reconstruyendo? ¿Quién nos está guiando a la reconstrucción del templo? ¿Dónde estabas antes? ¿Dónde estás ahora? ¿Ya has construido? Algunos vienen por la enseñanza. Otros vienen por el aspecto social. Algunos vienen y se enojan y se van
porque esperan que el otro sea santo para que él sea santo. No se construye así. El culto a Cristo Jesús se construye en la vida personal. Tiempos angustiosos. ¿Piensas que era lindo volver para estos hombres a una tierra devastada que estaba tomada por otras personas? Tener que comenzar a construir el templo en el lugar donde nadie quería y luego tener que pelear con esas personas por el lugar donde había que construir el templo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Quieres que la iglesia crezca? ¿Quieres que haya fuego de Dios en nosotros para el evangelismo? ¿Quieren eso? Reconstruye el templo del Espíritu Santo en tu vida. Reconstruye el primer templo. Tu cuerpo y tu vida. Si no reconstruyes este templo, no hay fuego. Eres címbalo que retiñe, que suena y que no da una nota musical, sino un sonido adverso. Reconstruye el templo del Espíritu. Quisiera que vayamos al libro de Nehemías. Para que se comience a contar los hechos de Nehemías en el libro de Nehemías. Nehemías 1 no dice lo que realmente le pasaba a Nehemías antes de llegar a Nehemías 1:1. Voy a hacer una interpretación entre los matices grises o entre lo que puedo pensar que pasaba con Nehemías para que llegue a preguntarle esto, a Hanani cuando venía de las tierras de Palestina. Nehemías ya venía pensando en su pueblo. Nehemías ya había visto la orden, ya había visto lo que había pasado con Zorobabel. Nehemías venía compungido en su corazón y su vida estaba derramada y ya no podía más. Dice palabras de Nehemías, hijo de Acalías: aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y te dije: te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora, atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y nos hemos guardado los mandamientos. Y no hemos guardado, los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. David Wilkerson le llamó a esta oración un llamado a la angustia, un hombre quebrantado, y dice en el 9 hasta el 11 que no estaba solo. O sea que ya venía orando con un grupo de personas. O sea que ya se venía angustiando. Cuando se enteró que sus hermanos sufrían, que los muros estaban quebrados, que la ciudad santa estaba desolada, quebró sus rodillas delante
del Señor. ¿Cómo están los que antes conocieron a Cristo Jesús? Los que ustedes saben que están en otros lados, que también conocieron a Cristo Jesús, que por alguna razón viven en la religión y están dispersados. ¿Dónde están? Han preguntado por sus congregaciones antiguas, ¿cómo están esos hermanos? ¿Y dónde viven? ¿Qué hacen? En estos tiempos, la iglesia en general, en un nivel grupal, está a sus puertas quebradas y sus muros están básicamente por todos lados destruidos. ¿Cómo piensas que Dios va a reconstruir la vida de las demás personas? Con ruego, con oración y súplica. ¿Cómo vamos a hacer para que la gente de Quijano crea en el Señor Jesucristo? ¿Cómo vamos a hacer para aquellos hermanos cristianos que se aventuraron al mundo por un mal evangelio de 50 años mal predicados, un evangelio que solo le predicó materialismo y ahora los decepciona? ¿Cómo hacemos para traerlos a la vida de Cristo Jesús? Nehemías quebró sus rodillas, se arrodilló, se puso delante del Señor, quebró su corazón, pidió perdón por los pecados, confesó los pecados del pueblo, se acordó de la promesa de Dios y su oración fue oída. ¿Cuánto de nuestro tiempo está realmente dedicado a la oración por los perdidos? ¿Estamos cómodos hoy aquí? Quizás hemos reconstruido ya en el templo de nuestra vida, o estamos en reconstrucción del templo de nuestra vida y estamos esperando un poco más. Está bien, hoy hemos llegado aquí, ya nos sentamos. Algunos esperamos que sea la hora para irnos, porque no podemos soportar la predicación, los cantos, porque somos simplemente domingueros. El tema es, vienes, pides por tu familia, pides por tus hermanos, pides para que se convierta, pides para que le ayude, porque tú estás aquí bien, porque estás aquí, te sientas, alabas, cantas, porque vas a predicar a Quijano, porque nos juntamos, nos reunimos en oración, porque tomas el apoyo bíblico, porque estás sentado aquí y estás bien. Pero va a venir Hanán y le vas a tener que preguntar cómo están los hermanos a los que conocí, que se congregaban en otros tiempos. ¿Qué es lo que hacen ellos? ¿Dónde están? ¿Dónde están mis familiares? ¿Dónde están mis hermanos, mis parientes, mis cuñados? ¿Qué hacen? ¿Dónde están? Las puertas puestas a fuego, los muros destruidos. ¿Quieres conversión para tu familia? ¿Quieres sanidad para los allegados? ¿Quieres que estén acá sentados contigo? Tienes que orar. ¿Cómo tienes que hacer? A ver, recuerda 2, 3 nombres de los que son imposibles que puedan llegar. Date un tiempo de 40 días para orar por esas personas y vemos los resultados. Vemos los acercamientos. Si realmente quieres, vuelve a orar otros 40 días. Dobla tus rodillas. Fíjense que la Nehemías es una historia particular porque en la presencia del rey no se podía estar triste. Así que podemos decir que Nehemías se jugó la cabeza y se jugó su vida por sus hermanos. O sea que él oró para demudar su rostro y no tener una sonrisa delante del rey. Escuchen, el rey podría haberlo sacado inmediatamente y cortarle la cabeza. Dice en el 2:2 de Nehemías, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, dijo Nehemías. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mi padre, está desierta
y sus puertas consumidas por el fuego. Me dijo el rey, ¿qué cosa piden? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, dato importante, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me dé carta para los gobernadores al otro lado del río, para que se me franquee el paso hasta que llegue a Judá. No solo se le dio carta, se le dio bueyes, se le dio dinero, se le dio cosas para que lleve y para que vaya a Jerusalén. ¿Qué te has jugado en tu vida? ¿Qué está en juego? ¿Qué es más importante que aquellos desesperanzados que están afuera? Esta historia trata de la reconstrucción de los muros. Esta historia de Nehemías trata del tiempo angustioso de cómo se comenzaron a construir los muros de Jerusalén. Y también trata de la adversidad que sufrieron mientras construían los muros. Mientras construían el muro de Jerusalén, tuvieron que luchar. Dice y cuenta la historia con una mano poniendo el ladrillo y con otra mano sosteniendo la espada. Así se construye la iglesia de Cristo Jesús, de esa forma. Si nosotros somos templo del Espíritu Santo y la iglesia es el cuerpo de Cristo, hay que reconstruir los muros del cuerpo de Cristo con una mano en la espada y con otra en los ladrillos. Porque tiempos angustiosos, en tiempos de mucho dolor, surgió el Evangelio. Es la angustia la que debe llevarte al quebranto. Y es la angustia la que los trajo acá. O los trajo a la felicidad. De pronto dijeron, la iglesia bíblica, qué lindo. Yo he visto muchos rostros acá que vinieron angustiados. Bien. Por la misma angustia y en el nombre de Cristo Jesús, doblen sus rodillas para que los que no son vengan. Hay mucha adversidad. Hay muchas cosas que deben repararse. Pero no se van a reparar con dinero. No se van a reparar pidiendo disculpas. Se repara primeramente doblando las rodillas, reconstruyendo los muros. Cada familia agarró y comenzó a reconstruir los muros. Pusieron los cimientos, cavaron, trajeron madera. Templo y muro. Templo y muro en reconstrucción. En todos los bastiones, cada familia tomó la valentía de hacerlo. ¿Qué te va a costar? Te va a costar todo. Pero ¿cuál es el final? Es una comunidad en Cristo Jesús, amurallada por el Evangelio, sostenida bajo la espada de la palabra de Dios. El libro de Esdras y de Nehemías es un libro histórico, pero habla de la consagración de todos los levitas y de todas las reformas. Una iglesia es un pueblo, es un reino de Dios, con templos que somos nosotros, con un cuerpo sostenido por Cristo Jesús, con el sostenimiento de la doctrina que está alrededor nuestro, la que debe llevar a cabo todas las reformas necesarias para la vida de nuestros hijos, escuela, salud, trabajo. No vamos a poder hacer absolutamente nada y no vamos a poder vislumbrar nada ni proyectar nada si primero no nos reconstruimos en Cristo. Pero si quieres reconstruir tu vida común, no debes estar aquí. Afuera se construye una vida basada en la economía de este mundo. Aquí adentro está basado en la economía de Dios. Tanto Esdras como Nehemías insertaron reformas para una vida cristiana normal. Insertaron preceptos para cómo se debe vivir. ¿De dónde eres? ¿Y quién ha despertado tu espíritu? ¿De dónde te llegó la palabra? ¿En qué momento diste ese giro y viniste
a los pies de Jesús. Sigue reconstruyendo. No deje de construir, porque la construcción es la fortaleza. Y los muros deben ser construidos en este tiempo, en esta hora. Acá en Salta, en todo el Valle del Lerma, en Argentina, en todo el norte. Y más allá, hay muchos bastiones que están trabajando en esto. Pero hay que cambiar un poco el pensamiento. No sé cuántas predicaciones se han vertido hoy acá. Y no sé si pueden recordar lo que habló Gabriel hace unos cuantos días atrás, o Santiago. Algunos pueden decir que sí, porque volvieron a escuchar los audios. Pero este es el llamado y el desafío de nuestras vidas. Reconstruyan el templo de sus vidas. No demoren para comenzar con cultos familiares. No demoren otra vez para comenzar a leer las Escrituras. No demoren para orar. No demoren para comunicarse. No demoren para proyectar en Cristo Jesús. Pregunten, consulten. No sean sabios en su propia opinión. No tomen decisiones que después van a tener que lamentarlas. ¿Quiere una comunidad? La comunidad no se forja con sentimiento. La comunidad en Cristo Jesús se forja con fe. ¿O ustedes piensan que los que salieron con Zorobabel, los que salieron con Nehemías, andaban a los besos y a los abrazos? No había tiempo. Era tiempo de guerra. Era tiempo de salir adelante. Esta es la acción más importante que debemos poner en nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra vida. Cristo, el gran cuerpo, la iglesia, sus muros. ¿Quieren reconstruir? Pidan al Señor. ¿Quieren reconstruir? Juéguense el pellejo. ¿En serio? Juéguense el pellejo. ¿Hasta ahora qué se han jugado? ¿Hasta ahora qué es lo que han puesto de sí mismo? ¿Hasta ahora qué le ha costado estar hoy acá? Es cómodo. Cuando llegamos, es lindo. Cuando llegamos, es fantástico. Pero no debemos olvidar nuestros orígenes, de dónde vinimos y por qué estamos hoy sentados aquí, nosotros. La oración y el quebranto de Nehemías es lo que llevó a todo un pueblo a establecerse. Ese llamado angustioso, ese doblar de rodillas por un pueblo, por una nación, por familias. Necesitamos un tiempo para estar en paz, que se levanten oraciones en todas las casas por las familias, que se levanten oraciones por los hermanos perdidos, que se levante oración para la expansión de la iglesia, por los gobernantes, para que nos dejen estar en paz, para que aquellos que están postulando a los gobernantes, que es absurdo, como la educación sexual integral, como la diversidad de género, no sea para nosotros un problema, para que hagamos valer nuestros derechos y para que la palabra de Cristo Jesús, el mandamiento de Dios, esté por encima de toda constitución y derecho humano. Porque si hay alguien que tiene derecho de permanecer en esta tierra hasta la venida de Cristo, es la iglesia. Si hay una nación que tiene que ser favorecida, es la iglesia. Y si hasta ahora no ha sido favorecida, es porque está haciendo falta angustia, quebranto, llanto. ¿No tienes carga? Comienza a llevar la carga del otro. Reconstruye. Es necesario reconstruir. Para reconstruir hay que prepararse. Hay que tener llamado, dominio propio. Estos libros de Esdras y Nehemías están escritos para el estudio escatológico y también para un estudio central, pero también están puestos para que entendamos cómo se reconstruye un templo y cómo se reconstruye un muro. ¿No puedes terminar de construir tu templo? Pide ayuda. ¿No puedes terminar de construir los muros? Pide ayuda. Pide y te será dado. O cuando el Señor se ha olvidado de ti. Tenemos que tener un corazón dispuesto.
quisiera que vamos a 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si tú quieres destruir el templo, Dios te va a destruir. Si el de afuera quiere destruirte a ti que eres el templo, no te preocupes, Dios te va a destruir. ¿Sabes cuál fue la historia de Esdras y Nehemías? Construyeron el templo y los muros, y Dios destruyó a los enemigos. Somos templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19, demos la vuelta. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuerpo y espíritu. Cuida tu cuerpo. Cuida tu cuerpo. Pablo le decía a Timoteo que el ejercicio de nada aprovecha. Pero cuida tu cuerpo. Si hace frío, abrígate. Si estás en un lugar donde hay enfermedades, ten cuidado. Esto es templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu que Dios ha dado para que creamos en Él, tiene que estar ligado a nuestra alma. No lo dejemos ir. Demos la vuelta a la página al costado, 1 Corintios 9:13. Perdón, 2 Corintios 6:16. Esa es. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hay mucho trabajo en nuestras familias, hay mucho trabajo en nuestras vidas, hay mucho trabajo hacia afuera. Todo debe construirse, a veces al mismo tiempo, a veces parcialmente, pero hay que hacerlo. ¿Quién ha hablado a tu corazón? ¿Quién ha dicho que debes construir? ¿Cuánto caso le haces a Cristo Jesús? La angustia es el pilar de construcción de la vida de la iglesia. La iglesia se cimienta en la angustia. Por eso tiene la capacidad de pasar por todos los tiempos y seguir viva. Porque 2000 años dan testimonio de que seguimos aquí y de que estamos dispuestos a seguir construyendo los muros en Cristo Jesús. No importa qué tiempo estés viviendo, no importa en qué situación te encuentres hoy. Desafío está hecho, desafíate a ti mismo. Comienza a orar, comienza a pedir por tus familias, comienza con el culto familiar. Si lo estás haciendo, síguelo. No dejen, no dejen. Si hay en algún momento adversidad, soluciónenlo, sortéenlo, hablen con el Señor. Si hay ira, enojo, supérenlo en el día. No se queden con el enojo todo el día. Vayan a Cristo Jesús. Tómense de las manos, matrimonios, hijos, hermanos, y hagan el trabajo que tienen que hacer. O se quedan a mitad de camino, o sus nombres van a ser recordados en la historia universal del cielo, cuando se abran los libros para recordar quiénes son ustedes. Termino con esto.
para recordar quién era Mardoqueo, se abrieron los libros y supieron quién era Mardoqueo, el que había ayudado al rey. Se abrieron los libros y se recordó quién era Mardoqueo y se lo puso a Mardoqueo por encima de todo, aún por encima de su adversario. Y el adversario que lo quería consumir tuvo que llevar pregonando por todas las calles que a todo lo que el rey honre, el rey le vestiría con la corona y con la ropa del rey. O llevas el caballo para honrar a otros, o que Cristo Jesús te ponga a ti la capa y la corona y seas honrado en el nombre del Señor. Oremos. Gracias, Padre, por esta hora. Te bendigo y te alabo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a encontrarnos contigo. Ayúdanos a tener una comunión íntima, oh Señor Jesús. Hay mucho que cambiar. Hay mucho que construir. A veces para construir hay que destruir todo. Todo lo que está mal. Para construir algo a veces hay que desarmar lo que ya estaba hecho porque está de alguna manera inservible. Lo que se pueda reparar, que se repare, lo que deba que reconstruirse, que se reconstruya. En mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de mis hermanos. Sé que estás trabajando en todo lugar. Bendice a nuestras familias, a los que están en otros lugares y que está ardiendo su corazón por el llamado. A los hermanos que cuando vinimos aquí hemos dejado atrás, que sabemos que te necesitan. Señor Jesús, ayúdanos a desafiarnos cada día para que tengamos realmente el gozo completo. Porque sabemos que la angustia termina en el gozo. Y ese es el final, oh Cristo Jesús, también de nuestros días. Me entrego en tus manos, bendícenos. Amén. Amén, la paz del Señor.